es si vos vas a un dealer y te muestran un hermoso carro, pero hermoso carro, muy bien pintadito, muy bien lustradito, hermoso, pero te dicen el motor va a durar 4 años. Y te muestran otro carro que también está lindo, pero te dicen, no, este tiene para 30 años. Con este carro, ¿a cuál, si valiera lo mismo, cuál compras? Se ve sincero, ¿cuál compras? No hay ningún tonto aquí, ¿verdad? Hoy en la mañana no hay ningún tonto. Allá hay uno que hace así, lo señalaron, son terribles. Ay, Dios, ok. ¿Por qué elegir cosas pasajeras cuando por el mismo valor podemos recibir cosas eternas? Yo quiero hablarte de 6 cosas eternas que descubrí en la Biblia y que para mí fueron de mucha bendición. Entonces espero poder bendecirte con esta palabra. El Salmo 19, 9, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Fíjese que el temor a Dios es algo que permanece para siempre. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto temor tenés de Dios cuando el enemigo viene y te tienta con algo? Porque cuando nosotros no queremos pecar, tiene que haber una actitud detrás, y es el temor a Dios. El saber que Él es un padre, que hermano, ustedes saben, yo tuve un padre que era, más vale que le hiciera caso. Si Él me decía a las 7 de la tarde, era a las 7. Y si yo veía que iba a llegar tarde, más vale que lo llamara, le avisara de alguna manera. En aquellos tiempos había que hacer humo, ¿no? Y mandar un mensaje de humo, porque, viste, allá los jóvenes, en aquel tiempo no teníamos celular, andábamos con celular. Celular vino mucho después y era un ladrillón grandote, a lo mejor son Motorola, que tiraba la antena para arriba y hablaba, y viste, un ladrillón así era. Era una defensa personal también, porque si lo tiraba alguno lo mataba, seguro. Pero tenía que de alguna manera avisarle a papá de que no iba a llegar, porque, ¿sabe qué? Se armaba. En Argentina decimos, se armaba la gorda. Se armaba la de San Quintín. Es interesante que en el libro de Isaías, en el capítulo 2, está hablando también del temor a Jehová. Pero lo que está diciendo es de que el Mesías va a recibir el Espíritu de Dios caracterizado en 7 espíritus, y el último es el espíritu de temor, el espíritu, con mayúscula, el espíritu de temor a Jehová. Y está hablando precisamente del Señor Jesucristo. Está hablando que 7 espíritus estarían sobre Él. Claro, cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito la Biblia, nos damos cuenta que esos 7 espíritus estuvieron sobre la vida de Sansón. Y que en realidad cuando Sansón tenía el pelo largo, se dejaba 7 trenzas. Que cuando Dalila le hace cortar las trenzas, le cortan los 7 espíritus. Pero quien predomina en él es el espíritu de temor. Porque él empieza en el último momento, cuando ya había quedado ciego y había perdido su fuerza, empieza a clamar a Dios porque tenía temor de Dios. Y él clama, y ustedes saben la historia, abraza las puertas de la ciudad, las columnas de la ciudad, y las arrasa y muere. Pero es interesante también que cuando miramos, por ejemplo, la vida de David, el rey David fue ungido 3 veces. La primera vez fue ungido ante sus hermanos,
Cuando dice que Samuel sacó un cuerno de aceite y lo ungió delante de sus hermanos, de su familia. Pero luego Samuel lo unge ante la tribu de Judá. Y posteriormente lo unge ante la nación de Israel. Tuvo tres unciones. Pero en esas unciones que David tuvo, dice cuando fue ungido delante de sus hermanos, dice, y desde ese momento, desde el momento que fue ungido, hubo temor de Dios. Es decir, que el temor de Dios es también en un momento una unción. Ahora, vamos a retrotraerlo hacia nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, fuimos ungidos con su Espíritu. Y cuando nosotros fuimos ungidos, mire, por lo menos, sabiduría, bueno, Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová. Temor de Jehová. Fuiste ungido con temor a Dios. En el momento que recibiste al Señor Jesucristo, Dios te ungió con un espíritu, que es un espíritu de temor. Ahora, ¿se puede perder el espíritu de temor? ¿Sí? Se puede perder. Y entonces la pregunta es, ¿y cuándo perdemos el temor a Dios? ¿Cuándo podemos perder ese temor? En realidad, lo que sucede es que ese temor de Dios se aparta de nosotros. Se aparta, se entristece y se aparta de nosotros cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad. Pero el espíritu de temor a Dios es algo que lo necesitamos. Y por lo tanto yo tengo que preguntarte, hermano, ¿vos tenés temor de Dios? Porque el problema está que cuando nosotros somos tentados, allí es como que nos desconectamos del temor de Dios. Nos olvidamos. Y es cierto, hermano, que un esposo puede no engañar a su esposa por temor a Dios. Porque sabe que vienen consecuencias de aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Que nuestro cuerpo nos pide hacer. Pero el temor a Dios te aparta de caer en la tentación. Tentado vas a ser tentado. Pero Dios quiere que te libres de caer en esa tentación. Y hermano, hay que rogar a Dios para que ese temor de Dios, ese temor a Jehová, vaya tomando cada vez más lugar dentro tuyo. Necesitas tener temor de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos sin temer a Dios? Todos los días. Todos los días. Estaba hablando con alguien estos días, creo que fue ayer, y el Señor me llevó a decir, el peor pecado es no escuchar al Espíritu Santo. Es cuando ya uno está anestesiado, ya no, es como que no desea preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué querés que haga? ¿Con quién querés que esté? ¿Qué querés que coma? ¿Qué me voy a poner? ¿Con qué me voy a vestir? Y es interesante que Aarón se aproxima hacia el templo de Dios y Dios le baja su voz y le dice, Aarón, con esa vestidura no, con ese calzoncillo no. Y le dice, calzoncillo, te vas a cambiar. Y eso habla de que indudablemente Aarón tenía algún problema sexual. Estoy hablando del sacerdote que fue sumo sacerdote. Y entonces, nosotros venimos a la casa de Dios y no hemos mirado nuestra vestidura. Claro que no estoy hablando de tu ropa literal, sino simbólicamente cómo venís vestido. ¿Venís vestido con santidad? ¿Venís vestido de paz? ¿Venís vestido de no enjuiciar a otro? ¿Cómo venís a la casa de Dios? ¿Por qué no entramos así nomás? Hoy le decía a los chicos, un momento chicos,
límpiense los pies ahí. No es cuestión de entrar y traer el barro hasta el altar. No. Y eso natural nos hace pensar en cómo venís a la casa de Dios. ¿Con qué espíritu venís? ¿Sabés cómo le cuesta a veces al de que está ministrando la adoración, la alabanza, llevar al pueblo a la adoración? ¿Por qué? Porque la gente viene cargada con un montón de cosas en la mente. No viene preparado para venir a adorar. Y el temor, hermano, tiene que ser prioritario en tu vida para que cuando vos entres, escuchame, yo voy a adorar a un Dios vivo. Yo vengo a cantarle a un Dios vivo, vengo a servir a Dios vivo. Entonces no es cuestión de que, bueno, lo sirvo como puedo. Si 5 minutitos antes busco la Biblia para poder tener el devocional. Eso no es servir bien a Dios. Cuando vas a dar un consejo, a la loca y a la apurada a dar un consejo, pará. Eso no es así. El servicio a Dios tiene que estar basado en el temor que yo tengo a Él, a Dios. Ahora mire, en segundo lugar, lo primero dijimos que el temor de Dios es perpetuo, es permanente. El temor a Jehová permanece para siempre. Es número uno, es algo que permanece para siempre. Número dos, la justicia. Generalmente el temor a Dios y la justicia están muy ligados, interrelacionados el uno con el otro. Ahora, es importante entender que su justicia, la justicia no humana, sino la justicia de Dios, es la que va a permanecer para siempre. Es decir que algo que yo pueda hacer ahora, pero dentro de 4 años lo vuelvo a hacer, debe ser en una misma dirección, el mismo consejo, porque la justicia es perpetua. Y la justicia de Dios fue, la justicia de Dios es, y la justicia de Dios será. Entonces aquí es donde yo me gustaría hacerle algunas preguntitas. ¿Es usted justo? Si tú eres papá o mamá y tienes 2 hijos y los 2 vienen con un conflicto, ¿no será que predomina más el amor que la razón? Y a veces le damos la razón a quien realmente no la tiene, le dimos la razón sencillamente porque lo amamos más. Cuando una maestra te llama y te dice, mire, su hijo se está portando mal en la escuela, porque su hijo hace esto con la compañerita fulana de tal. Y nosotros le ponemos todos los caballos y las fichas a nuestro hijo. Ella es la diabla. ¿Cómo la maestra no la llama a ella, a la mamá de la niña? Pero lo que pasa es que estamos juzgando en base al amor, pero no en base a quién tiene la razón. Entonces nuestros juicios pueden ser juicios equivocados. Indudablemente, los juicios humanos es muy rara la vez que podemos juzgar algo y no errarle en el juicio. Ahora, escuchen, miren. Ejerce justicia. Porque el que ejerce justicia es juez. Y quiero decirte que quiera o no quiera, siempre ejercer justicia. Siempre estás tomando determinaciones. Siempre pensás sobre algo, juzgás y automáticamente tú eres juez. Estás juzgando una situación. Somos jueces. Pero miren, el que es justo ejerce justicia. Por lo tanto, el que ejerce justicia es juez. Pero el que es juez tiene autoridad para corregir. A ver. Vamos a llevarlo a un estrado y luego lo volvemos a aplicar a nuestra vida. Un juez tiene la autoridad legal para juzgar sobre un asunto. Vienen 2 que se chocaron en sus carros, se pegaron una piña,
y van al juicio y tienen que llegar a un momento donde el juez tiene que resolver y el juez, lo número uno, está investido de autoridad legal para poder determinar y decir en base a las pruebas de un abogado y del otro, dice no, usted le erró. La vez pasada fuimos a defender a una hermana que nos había llamado, ¿viste? Que había chocado. Y entonces vamos para defender a la hermana por eso, ¿viste? Y el policía dice, se equivoca. Usted venía saliendo de atrás. Sí, perdón, vamos a imaginarnos que acá está la calle, ¿viste? Acá está, y acá vienen los autos. Y ella estaba aquí. Y ella lo que hizo fue marcha atrás. Y ¡pum! Se dieron con un carro. ¿Quién tenía la razón? El otro decía, no, pero es que ella me chocó con la parte de atrás. No, dice, vos me chocaste. Y ahí se armó ahí. Y el policía dijo, momento. El que está saliendo es el que tiene que frenar y esperar que pase. Las veces que yo me he engranado con gente, que yo saliendo, ¿viste? Y lo que pará, ¿viste? Pará, y el que tenía que parar era yo. Por no conocer la ley, cómo funciona. Entonces a veces nosotros tenemos una autoridad legal para juzgar, pero nuestro entendimiento, al no estar bien, juzgamos mal. Entonces lo número uno es tenemos que entender que el que es justo ejerce justicia. Y hermano, todos, mire, ahora lo bajo, todos somos jueces en determinados momentos. Y lo más interesante es que quien tiene autoridad para corregir es alguien que tiene autoridad para corregir a otro sobre algo que ya corrigió en él. Eso debería ser. A ver. Si yo digo, no seas mentiroso, pero yo miento. Yo no arreglé mi situación con el Señor y soy mentiroso. ¿Cómo yo pretendo juzgar a otro? Decirle, no, hermano, por favor, no robe. Y yo sigo robando. Entonces Dios dice, momento. No es cuestión de juzgar, porque la justicia de Dios es eterna, es para siempre. Pero yo aquí en la tierra soy un representante de Dios y tengo que juzgar situaciones. Yo entiendo también el otro pasaje cuando dice que nadie debe juzgar a otro hermano. Pero el tema es, si yo como juez no solucioné el problema de la mentira, ¿cómo yo voy a hablar sobre la mentira? A ver, un ejemplo. Hace un buen tiempo atrás, en una iglesia en México, era el pastor de jóvenes que se paró y estaba predicando. Y entonces él dijo, ¿cómo ustedes pueden masturbarse? La masturbación es un pecado, estaba hablando así. Y de pronto se paró un loco. Pero de esos locos que tendrían que estar en todas las iglesias. Esos locos enviados por Dios. Y él dice, porque el que practica la masturbación, Dios le va a cerrar la boca. Y se para el loco y le dice, ¿y vos qué decís si vos también lo practicás? Bueno, no digo que hay que hacer así, ni que hay que actuar así, pero este loco, era loco, ¿viste? Hay que perdonarlo, el loco. Y entonces le dijo, la palabra que has dicho sobre ti pesa. ¿Sabes qué pasó? El predicador no pudo predicar más. Se tuvo que bajar de la plataforma. Porque la palabra de revelación que había venido sobre el loquito, ¿viste? Entonces, a veces nosotros queremos predicar sin haber sido ministrados nosotros, sin haber dejado que la palabra de Dios nos ministre primero a nosotros. Entonces tú quieres hablar de liberación o quieres orar por alguien, pero todavía estás atado, no estás liberado de una serie de cosas. ¿Cómo vas a liberar a otro? ¿Cómo podés pretender aconsejar a otro si tú primero no te aconsejaste en esa área? Entonces yo tengo que entender que el temor número uno, y la justicia es algo perpetuo que yo debo practicar. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí?
¿Se va entendiendo? ¿Qué cosa es eterna? El temor a Jehová es eterno y la justicia a Dios es eterna. Ahora miren, el Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una de las cosas que nosotros creemos es que la Biblia es un libro terrenal. Es un libro que lo pudiéramos poner en una biblioteca junto a otros libros. Que indudablemente todos los libros son terrenales. Pero la palabra de Dios no es un libro terrenal. La palabra de Dios es un libro nacido en el deseo de Dios. Fue inspirado por Dios a un montón de gente que supo bajar el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y fue escrito el libro. Pero en realidad la Biblia proviene de un rollo celestial. Y la Biblia no es un libro terrenal, la Biblia es un libro indudablemente divino. Y entonces aquí leemos la palabra de Jehová. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Dónde? En los cielos. Entonces nosotros tenemos que antes de leer la palabra y hablar la palabra, tenemos que entender algo. Que Dios nos juzga en base a su palabra. Aquí hay una copia del rollo celestial. Yo tengo aquí la copia de un libro que es celestial. Entonces cada vez que yo abro la Biblia para dar una palabra de Dios, los cielos me juzgan a mí. Y ellos pueden determinar, en el cielo pueden determinar si yo tengo el respaldo para decir lo que digo, o lo digo, pero yo todavía no lo he vivido en mi vida. Entonces escuchamos cantidad de predicaciones que posiblemente no tienen el respaldo divino. Porque Dios juzga desde los cielos. Y cada vez que se pronuncia la palabra, hermanos, yo me imagino a los ángeles escuchando. Cada vez que nosotros damos una palabra, si esa palabra tiene el respaldo de que primero la hemos trabajado en nuestra vida. Ya van a ver por qué le digo eso. Ahora miren, aquí dice que la palabra de Dios permanece en los cielos. Y en el cielo, y sin eso tenemos cantidad de versículos para... En el cielo se contempla lo que sucede aquí en la tierra. Y en el cielo se mide lo que sucede en la tierra en base a la palabra de Dios que está en el cielo, pero que está en forma escrita aquí en la tierra. Yo la hago logos en el momento que la hablo. Y también la puedo hacer rema en el momento que la pronuncio. Pero la palabra de Dios no es un libro terrenal. Entonces, no es cuestión de hablar la palabra de Dios. Y hermano, aquí cae una responsabilidad tremenda para quienes tenemos que impartir la palabra. ¿Cómo yo puedo hablar de inmoralidad sexual si a escondidas yo soy inmoral? ¿Cómo yo puedo hablar de que tenemos que matar en nuestra carne los deseos de la carne? Y yo, hermano, todavía ando disfrutando deseos de la carne. Entonces yo cuando voy a hablar de la palabra de Dios, más vale, porque acuérdense que los ministros vamos a rendirle cuenta a Dios. Y yo digo, Señor, ¿cuántos mensajes prediqué en mi vida? ¿Cuántos, Señor? 36 años en el pastorado. ¿Cuánto? Y de cada una de esas cosas que yo hablé de la palabra de Dios, voy a tener que dar cuenta. Entonces más vale poner un stop, dejar que primero la palabra nos ministre a nosotros, para luego poder compartir la palabra de Dios. Y eso es vivir en santidad, hermano. Y ¿saben una cosa? El mundo espiritual de maldad, los espíritus inmundos, reconocen cuando hay autoridad, cuando hay respaldo de Dios.
tendría muchas historias para contarles. Pero, por ejemplo, personas, yo la veo que se está liberando. Yo decía, pero es como, ¿no te oraron a vos? Sí, me oró fulano, mengano, sultano, el pastor tal, el otro. ¿Y cómo todavía no te liberaste? Bueno, tendría un ejemplo, pero me lo callo. La Biblia no es un libro terrenal, no es libre, es libre. La Biblia contiene los deseos de Dios, la Biblia es la revelación de un rostro celestial, la Biblia fue inspirada por Dios y el cielo contempla la tierra. Dios está atento, hermano, en cada congregación, por más que sean 5. Dios está escuchando y está mirando lo que se está diciendo, está velando por lo que se está enseñando, en cada lugar. El cielo contempla la palabra de Dios en la tierra. El cielo y la tierra pasarán, dice Romanos, pero mis palabras no pasarán. Mire, la cantidad de cosas que van a pasar, pero lo que Dios dijo, lo que Dios dice, eso no va a pasar. Lo podés decir ahora, dentro de 10 años, y dentro de 10 años se va a decir exactamente lo mismo que ahora, porque la palabra de Dios no pasa. Ahora, en Juan 1, en el versículo 1 y verso 2, yo escogí esta versión. Acuérdense que dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando está hablando del verbo, está hablando de la persona de Jesús. Pero en esta traducción, por ejemplo, sabemos que el verbo es la palabra. Entonces está diciendo, en el principio la palabra ya existía. Es decir, el Señor Jesucristo ya existía en el principio. En el principio. ¿Cuándo fue el principio? En el principio. Es algo que nosotros, a nuestra mente, hermano, es tan difícil de llegar. Pero en el principio no es cuando Dios formó la tierra. En el principio te está hablando de eternidad. En el principio la palabra ya existía. El Señor ya existía en el principio. Y entonces dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso en el versículo 4 que dice, creo que es, bueno, espera, no me voy a ir por la tangente. El que es la palabra, sí, está bien. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ahora, hay dos clases de palabra. La palabra escrita y la palabra en acción. Jesucristo no era la palabra escrita. Jesucristo era la palabra en acción. Por eso la primera creación no tenían sangre. Tenían venas, tenían arterias, pero no tenían sangre. Porque Cristo, dice, era la luz. Entonces en el principio Jesús irradiaba luz y los seres humanos no tenían sangre, tenían luz. Cuando el hombre cae en pecado, en Génesis capítulo 3, por eso ahí el hombre comenzó a tener sangre. Y por eso vino después la muerte, bueno, una serie de cosas. El que es la palabra existía en el principio. El verbo en acción, Jesucristo en acción, era, lógicamente, es la palabra. La palabra en acción. Ahora, ¿hasta ahí entienden lo que voy diciendo? ¿Seguro? Entonces, cambia a tocar. Si me está entendiendo. Jesucristo era y es la palabra en acción. Pero mire, Juan 6:27 dice trabajar. A ver, ¿cuántos están despiertos? ¿Trabajar es una orden o no es una orden? Digan conmigo, ¿trabajar? Es una orden. Yo estoy diciendo trabajar. Pero miren lo que dice ahí. Trabajar no por la comida que perece. Perdón, ¿cuánto comieron hamburguesa anoche? A ver.
si no comiste hamburguesa, ¿por qué vas a decir, sí, yo, sí, no comiste hamburguesa anoche? A ver, ¿alguien comió hamburguesa anoche? Sí. 1, 2, 3, oh, había 4, 5, ¿qué más? ¿No me invitaron? ¿Qué bandidos que son? Bueno, ok. ¿Pereció o no pereció la hamburguesa? Sí. Anda a saber dónde está la hamburguesa. Pero lo que dice ahí, que nosotros tenemos que trabajar no por la comida que perece. Hermano, toda la comida que comemos perece. Pero ¿cómo que Dios te dice ahora que no tenés que trabajar más por la comida? Ay, el esposo le dice, la podía a la mujer, le dice, ¿viste? No hay que ir a trabajar más. La comida que perece. No voy a trabajar. Pero, bueno, ahí vamos. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice que aquí estamos viendo algo. Que indudablemente la palabra de Dios permanece. Y dice entonces, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces yo quiero hacer otra preguntita y a ver. En otras palabras, allí te estaba diciendo que no debemos trabajar por la comida que perece. ¿Dice o no dice eso? ¿Da a entender o no da a entender eso? Díganme ustedes. No me convence, la verdad, no me convence. La pregunta otra vez. ¿Debemos trabajar por la comida que perece, sí o no? Ustedes están en el manicomio y yo soy el único suelto. Yo no sé, hermano, cómo pensamos, pero me parece que pensamos diferente aquí. A ver, otra vez, vamos a volver de atrás. Trabajar no por la comida que perece, en otras palabras, no tenés que trabajar por la comida que perece. ¿Cómo me va a decir sí? En otras palabras, está diciendo esto. No debemos trabajar por la comida que perece. Ahora la pregunta es, ¿eso es simbólico o literal? Simbólico. Ahora entiendo por qué Dios dice que no debemos trabajar por la comida que perece. Porque si fuera no literal, yo no laburo más, ¿viste? Le digo a mi esposa, no sé, mantenete del aire. Como esos que están ahí en el Himalaya, ¿viste? Que dice que no sé cuántas semanas, meses no comen. Se alimentan del aire. Van respirando así despacito, ¿viste? Llenan su alma. Y ahí están. Y no morfan. Ni un bichito, ni una cucaracha comen siquiera. ¿Y cómo viven? Bueno, otro día le explicamos eso. Pero ¿será simbólico o literal? Claro que es simbólico. Entonces, si es simbólico, volvamos otra vez al versículo. Porque ahí está diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces aquí hay algo interesante. Está la palabra escrita, dijimos, y la palabra en acción. La comida que perece es la que sale de la boca de alguien que no trabajó en esa palabra. Escuche bien, porque esto es muy importante. Estamos diciendo que aquel que ha comido de la palabra, pero esa palabra no la trabajó en uno. Uno está soltando una palabra que, hermano, ahí está clarito. La comida que perece es la que sale de la boca de alguien que no trabajó con esa palabra. A ver, si la Biblia dice no mentirás, y te hacen una pregunta, y por no hacer quedar mal a alguien, vos mentís. ¿Está bien o está mal? Oh, bueno, ya saliste del manicomio, ya pensamos igual. Claro, no hay mentiras piadosas. Ahora, si Dios quiere hacer que yo trabaje en una palabra, yo la tengo que trabajar conmigo primero. Entonces yo tengo que decir palabra. A ver, ¿en qué estoy mintiendo yo? Por ejemplo, una vez, y era pastor, el Señor me habló de la exageración.
Yo era exagerado en algunas cosas. Tengo 50.000 personas escuchándome en este momento. Ok, la exageración es pecado. Es una mentira. Hace mucho que yo dejé ese pecado. Ayer lo estuviste practicando, cabezón. Ayer, no antes de ayer. Mentiste. Entonces, ¿cómo después te vas a venir aquí a decir, hermano, no mientan porque los mentirosos no heredarán el reino? El primero que va a caer en la boca del lobo va a ser vos. Porque los cielos están juzgando la palabra que se está dando en la tierra. Los cielos están observando, los cielos están contemplando cada vez que la palabra de Dios se menciona en la tierra. Entonces no podemos ser hipócritas. Y una de las cosas que el Señor, el hermano, enfrentó en la religiosidad de su tiempo fue la hipocresía. Ellos decían, hay que cumplir la ley, lávense las manos, pero ¿qué importaba a ellos? Si, hermano, la palabra ellos no la cumplían en ellos. Una palabra no trabajada en ti es una palabra de las que no permanecen. Entonces vos soltás algo y no va a permanecer, ni siquiera en tu gente. La comida que permanece es la que sale de la boca de alguien que trabajó en la palabra. Por eso, hermano, qué importante es dejar que la palabra te ministre primero a vos. Primero a mí. El Señor me tiene que ministrar a mí primero, para yo poder soltarla. Porque ante los ojos de Dios, yo ante los ojos de ustedes puedo aparentar, pero ante los ojos de Dios, Dios conoce lo más profundo de mi corazón. Entonces, ¿cómo te levantas a querer enseñar si todavía no llegaste ni al grado de alumno? Trabajar es una orden, pero por el alimento que permanece para siempre. ¡Ay, hermano! Entonces sí, la palabra de Dios es el alimento que va a permanecer para siempre. Por eso la palabra dice claramente, las cosas van a pasar, pero tu palabra, esa no va a pasar. Mire, sécase la hierba y marchítase la flor. Dice, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Ahora mi pregunta es, ¿por qué dice ahí, marchítese la hierba? Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? Porque ahí no dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el Nuevo Testamento el Señor dio una maldición como esta que acabamos de leer. Y fue la maldición a una higuera que tenía flores. Y le dijo a la higuera, eres maldita. ¿Por qué? Porque la higuera tenía apariencia de dar fruto. Ustedes saben que el fruto es la antesala, la flor es la antesala al fruto. Y entonces está diciendo, el Señor viene, ve una higuera que aparentemente va a tener fruto, pero ya había pasado el tiempo del fruto y todavía no había dado fruto. Y Dios la maldice y dice, séquese esa higuera. Y se secó. Pasaron el tiempo, los discípulos vieron la higuera, una vergüenza la higuera esa. Dios la había maldecido, el Señor la había maldecido. Pero en el Antiguo Testamento, Dios maldice la hierba y la flor. Mi pregunta es, ¿por qué? Número uno, la hierba nunca tiene frutos. La hierba es hierba. Y aunque la hierba es hermosa, verde, cuando, hermano, andábamos cortando con Josecito allá atrás, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás habíamos pasado una máquina, había quedado todo un tierral? Hablo de la alberca para allá, ¿no? Era un tierral. Pero ahora ya comenzó a crecer el pasto, la hierba, empezó a crecer y ahora que lo cortamos, qué lindo, cortadito, parece como más lindo. Pero vamos a lo que es. ¿Qué es la hierba?
hierba es alimento de bestias. Cuando Dios creó la hierba, la creó con un fin. Y es que las bestias pudieran comer de la hierba. Pero la hierba no da fruto. Es más, los desechos de las bestias están entremezclados con la hierba. Es decir, que alguien que no toma la palabra y la trabaja en él, pasa a ser como una hierba que está para alimento de bestias y que aún deja que las bestias eliminen la materia fecal. Y no me mire así, porque la Biblia habla de cosas peores. En el libro de Reyes dice que se vendía la libra del estiércol de paloma, la compraban como un alimento predilecto, porque había una mortandad, estaban por morir, cuando fueron los 4 leprosos. Y dice que vendían la materia fecal de la paloma, y eso es lo que comían. Entonces, no te asombres si yo te digo que en la hierba está el popó de las bestias. Pero entonces, ¿por qué le dice séquese la hierba y marchítese la flor? ¿Por qué le está sacudiendo a una flor que posiblemente pudiera tener fruto? Es que Dios ya sabe que esa flor no va a dar fruto. Él ya sabe, porque es omnisciente, porque todo lo sabe. Y Él sabe que hay una flor que aparenta que va a dar fruto, pero no tiene fruto. Y por eso en Juan 15 el Señor mismo le dice: vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero el pámpano, que es la rama separada de mí, no puede tener fruto. Entonces hay una sola cosa, es permanecer en la vid. Porque el que no permanece es echado fuera, dice, y será quemado. Entonces cuando Dios maldice la flor, Él está maldiciendo una vida que no tiene fruto. Entonces la cosa está seria. Porque Dios te está pidiendo resultados. Frutos. Y la única forma en que no dé fruto es cuando la palabra no fue trabajada en tu vida. Porque cuando la palabra fue trabajada en tu vida, vos querés dar fruto. No es algo difícil, es vos lo querés dar. No es que te esforzás, no, te sale, ¿viste? Te sale. Vos cuando estás lleno de la palabra de Dios, bueno, viene alguien y lo que querés compartirle la palabra de Dios. No querés estar hablando del partido de cuando River le ganó a Boca y lo sacó de la copa. Vos no querés hablar de eso. No estoy diciendo que hay que hablar de eso. O anoche, los rayados, no hay que hablar de eso, de que anoche los rayados le ganaron a los América. No hay que hablar de eso. ¿Viste cómo estoy enterado? Y fue anoche. Ok, ahora miren. Entonces dijimos que debemos trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para siempre. Primera de Juan. Ay, hermano. Aquí encontramos otra cosa que permanece. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ay, hermano, aquí tengo que darle con un hacha. Y no esconde el cuello, porque bueno. Hace tiempito atrás, yo hablé de las 4 preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito y a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y a dónde vengo no necesariamente tiene que hablar de la ciudad de donde vos venís, del país de donde vos venís, pero sí, de dónde vengo tiene que ver con tu genética, con tu árbol genealógico. Porque quizás allí podemos encontrar, hay algo, una maldición que heredaron tus padres y que hoy cayó sobre tu vida. Y cuando hablamos de los hijos, no me sale la palabra. Bastardo. ¿Estás distraído? Bastardo. Cuando hablamos de los hijos bastardos, estamos diciendo que hasta la 10ª generación llega la maldición sobre un bastardo. ¿Y qué si vos sos producto
de una escapadita de tu mami con el verdulero de la esquina. O de tu abuela, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, de 10 generaciones atrás, te puede caer a vos. Y vos estás peleando con una maldición que no es una lucha tuya, es algo que vos heredaste de aquellos bandidos que abrieron puertas y hoy vos estás luchando con eso. Pero para eso tiene que haber una palabra de ciencia, una revelación que Dios te dé para poder entender. Ay, yo estoy peleando con esto. Pero aquí dice que el mundo pasa y sus deseos. Ahora, miren, déjame, se la voy a preguntar porque yo se la hice hoy al Señor. El café. El café, ¿es bueno o malo? Le voy a hacer otra pregunta de otra forma, va. ¿Dios toma café? La enseñanza es esta. El 90% de las cosas que a mí me agradan, no le agradan a Dios. Escucha bien. El 90%. Y quizá me quedo corto. Una hamburguesa con tocino, queso, tomate, mayonesa y sabora. Mostaza, quiero decir. ¿Le gustará a Dios? ¿Comerá Dios hamburguesa así? De Whataburger manda un pedido de un angelito viene. Una Whataburger para... Pero la mayoría de los deseos nuestros no les gustan a Dios. Pero no por eso significa que todo lo que no le gusta a Dios es malo para nosotros. Claro que no. No estoy diciendo que el café es malo. El café, como dijo Jorge, el café... en su sano, digamos, tomando poco o medianamente poco, todo depende también de qué considero yo que es mediano. Para mí mediano es tomarme 2 cafés en la mañana así, al mediodía después de almorzar otro cafecito, y a la tarde, a las 5 de la tarde, otro cafecito, y si a la noche por ahí un cafecito más. Y eso para mí es medio. Pero lo cierto es, hay cosas que a Dios no le agradan, que no las necesita, pero que aquí en la tierra, son deseos. Entonces yo tengo que primero entender esto, que el 90% de mis deseos no son los deseos de Dios. Con eso te cuento de esto. El mundo pasa y sus deseos. A ver. Yo les conté un poquito la historia de mi abuelo, en algún sentido. Mi abuelo Nielsen murió a los 94 años, teniendo 94 años. Era un viejo muy fuerte. A los 90 años se subía a la higuera y bajaba a los higos. Y a los 90 años con una pala él andaba haciendo la quinta atrás, en la casa de mi abuelo. Y eso lo veíamos los nietos, los bisnietos, que unas manos tenían, un coso así alto, ojo celeste, pelo blanco, un gorilón, el viejo. Se tomaba al mediodía unos vasos de vino tinto y se hacía unos huevos fritos con tocino. Pues decir, eso le revienta el hígado, el estómago, no sé, hasta los riñones, ni que a cualquiera. El viejo no. O veía al mediodía, ¿querés un vasito de vino? Mandaba un vino tinto. Y vino tinto, hermano. Pues sí, wow. Y mi viejito le gustaba la buena. A los 80 y pico de años cumplía el deber conyugal, a ver si me entienden. En aquellos tiempos no había Viagra. Es decir, no había esas cosas que ayudan hoy, la gracia de hoy, la ciencia, ¿no? Para muchos hermanos que necesitan. No voy a descubrir aquí quién no sé quién no, porque es que yo sé muchas cosas, hermano. Bueno. Pero hermano, los deseos de tener una relación sexual, claro que van a ir caducando en la medida que vos te vas haciendo más viejito. Pero eso no significa que no sigas luchando con el deseo de las cosas sexuales.
Porque podés ser un viejito y ya no tenés ganas, ¿viste? Mirás hacia abajo y ves que todo se terminó. Pero, acá sigue el mismo deseo de cuando era joven. Entonces, en alguna conversación que yo tuve con mi abuelo, y gracias a Dios, no sé por qué, pero él le gustaba hablar conmigo. Sería que yo era muy preguntón, pero, y bueno, me ponía algunas fichas. Y él me habló de esto, de que él todavía tenía deseo con la abuela. Y yo lo miraba y de verdad yo lo casi unido, mucho más que mi papá. Para mí mi abuelo fue, por favor, aparte de ser hombre de Dios. Pero él me decía, hasta el día que yo me muera, Fernando, yo voy a seguir peleando con deseos de la carne. Claro, quizás a esa edad vos no tengas el deseo de comer una pizza entera, ¿viste? Con una pizza con aceitunitas y qué sé yo, y ya estoy abriendo el apetito. Y aquello otro. Hermano, yo me comía 11 sándwiches de milanesa cuando era más joven, ¿no? Ahora me como 3, ¿viste? Ya fui. Pero cuando era joven, comía como lima nueva, más que José, mirá, más que José Dávila. Mirá que para comer más que José Dávila hay que comer, hermano. Si vos le ponés la plata y no sacaste los dedos, te lo mato. Si no, sí sabré. Sí sabré. Bueno. Ahora dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. Pero su palabra permanece para siempre. No es que cuando vos llegues a la vejez vas a ser más santo, porque ya los deseos no tienen tanta influencia en tu vida, sino que realmente hay una lucha. En la juventud hay un tipo de lucha, pero en la senectud también hay otro tipo de lucha, pero sigue siendo lucha. Ahora, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay cristianos que quieren salirse de la voluntad de Dios y buscan a alguien que justifique su deseo. A ver, un ejemplo, no porque haya pasado, pero viene alguien y lo va a ver al pastor Luis. Pastor Luis, dígame, mire, yo estoy teniendo relaciones con mi novio, con mi novia, estoy hablando de un caso hipotético. Y el pastor Luis, no, eso no está bien. Entonces, este tipo de hermanito viene a la hermana Concha, pastora Concha. Hermana, mire, ¿sabe que yo estoy peleando con... Concha, no, eso no es así. Lo van a ver al pastor Salomón. Y el pastor Salomón, muchachos, la Biblia dice así. Van a ver al pastor Javier, van a ver al pastor Jorge. Hermano, y me vienen a ver. De último. Pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Qué está buscando esa persona? Que alguien le dé un consejo referente a lo que él quiere escuchar. Pero vos sabés, hermano, todo mío, yo lo veo todo ustedes, todos muy intelectuales todos ustedes. ¿Cuántas veces buscamos un consejo, hermano? Que nosotros sabemos que no es de Dios. ¿Por qué? Porque nos queremos salir de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, cuesta, hermano. Hacer lo que Dios dice cuesta. Y nosotros nos queremos salir de la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que buscar algún consejo. Miren lo que dice la Biblia. Puse las dos versiones. Teniendo comezón de oír, es decir, hay gente que le pica la oreja, hermano, de tanto que quiere oír. ¿Pero qué quiere oír? Quiere oír, dice, y se amontonan maestros conformes a su propia concupiscencia. Es decir, buscamos consejos en este maestro, porque quiero que alguien me diga lo que yo quiero, necesito y deseo tener.
Pero ¿qué eso es querer salirse de la voluntad de Dios? Mire cómo dice, buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pastor, mire, conozco una chica, linda la chica. Oh, pastor, usted lo sabe, una muñequita, mire. Ah, ok. Y como, mire, trabajamos juntos, pastor, tiene una familia. ¿Qué? Una familia tiene. ¿Cómo hacen ustedes, hermano? Nosotros hacemos esto, ustedes hacen así. ¿Saben lo que es eso? Tiene mucha plata la familia de ella. De casualidad, pastor. ¿Qué va a hacer, viste? La ligué, pastor. Ok. ¿Es creyente? Bueno, sí, no, él cree, ella es creyente, sí. Todo, viste. ¿Cómo le dicen? Bueno, no sé, ¿viste? Entonces, es que no lo voy a juzgar por la apariencia. Entonces le digo, ¿tenés ahí un reggaetón? Oh, sí, pero ya lo tenía, ¿viste? Venía a escucharles. Y entonces había un montón de mujeres haciendo el perreo, la sombra. Le digo, ¿vos creés que con esta actitud se puede estar adorando a Dios? Ahí pueden cerrar los ojos y levantar los brazos a Dios. Y dice, bueno, pastor, pero mire, ¿sabe por qué le pregunto? Dice, porque yo armé un grupo de reggaetón. Y estaba en el balado. Le digo, negrita, vos me preguntaste a mí, ¿verdad? Yo te digo, no es de Dios. No se quedó con al otro día, cuando yo terminaba el seminario, otra vez se viene. Dice, pastor, está bien, dice, tiene razón, pero ¿y yo la puedo escuchar? Pero así, hermanos, somos muchas veces. Andamos buscando consejos que sabemos, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que sabemos que no es de Dios. ¿Para qué te vas a martirizar más adelante? Hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hoy, para no tener consecuencias más adelante. ¿Y mañana qué? Claro, que no añade tristeza. Ahora mire, estoy hablando de la palabra y de hacer la voluntad de Dios. Pero dice Proverbios, una maldición nunca llega sin causa. Escuche bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Que una maldición te lleva a que te desvíes de la voluntad de Dios. Y tú no eres consciente de eso. Cuando alguien sale de la voluntad de Dios, no se da cuenta cómo, es como, viste, estás anclado, un barco, en el ¿cómo le llaman? En el puerto, y hay un mar tremendo, y entonces el barco lo que quiere es salir en mar adentro. Pero lo que no sabe es que allá en el mar adentro se le viene una tormenta que lo va a revolcar al barco. Pero Dios sí sabe. Entonces Dios lo que quiere es evitar la destrucción total allá. Pero el que está acá, como no sabe lo que va a pasar allá, quiere levantar anclas, viejo. Y a veces las anclas que Dios te pone, justamente son cosas, situaciones en tu vida para que no te muevas. Un ancla muchas veces es la falta de trabajo. Un ancla muchas veces en nuestras vidas es no poder obtener el dinero que nosotros quisiéramos obtener. Y entonces, ¿viste? Despegamos velas y salimos mar adentro. Y no te das cuenta que vas hacia una destrucción. Y la pregunta ese del $1.000.000 es, ¿hasta dónde Satanás puede tocarte? Número uno, la respuesta es esta: hasta matarte, quitarte la vida. No el espíritu ni el alma, eso no te puede tocar, pero la muerte sí. Por eso el Señor era tan claro con respecto a eso. Pero no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede llevar vuestra vida al Seol. Y hermano, Dios es el único que tiene poder de permitirte que vos te vayas al Seol. Pero
matar el cuerpo. Hoy en día, hermano, ¿cuántos misioneros y gente de Dios está muriendo? Le pueden matar el cuerpo. Entonces, el deseo del diablo es destruirte. No pienses que es alejarte de la iglesia, sacarte de Brownsville. No, eso es para empezar. Para empezar, lo que Dios está viendo es tu futuro y Él quiere, te pone anclas para que no te vayas. Pero, viste, sos tan cabezón que levantás anclas, levantás velas y sales. Y ahí, hermano, dice la palabra, te diré con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Vos sabés lo que es locura? Es creer que ya estás loco. Hasta allá te lleva. Ceguera, no podés ver, no sabés. Ves 10 puertas, las 10 puertas las ves clausuradas. No ves salida. Te heriré con locura, ceguera. ¿Cuándo? Cuando oigas la palabra de Dios y no la trabajes. Eso es lo que en otras palabras está diciendo Deuteronomio 28. Ahora, hay cosas que son el resultado de vivir de espaldas a la voluntad de Dios. He conocido varias mujeres con cáncer en su matriz, pero varias. Y yo coincidentemente son personas que trabajaron en lo sexual, ofreciendo servicios sexuales. Ustedes me entienden. Es que la palabra prostituta por ahí es media fuerte. Pero en realidad tiene que ver con prostituir el cuerpo. Y entonces me han llamado para orar por sus úteros. Y hubo veces que yo le preguntaba al Señor, Señor, yo tengo que orar por esto. Sí, tengo que orar sin que la persona pida perdón y reconozca su pecado. O yo primeramente tengo que ministrar a la persona, llevarla a que realmente se arrepienta de la vida que ha tenido. Y ahora la consecuencia es un cáncer. Pero hermano, hay cosas que son el resultado de saber cómo deber vivir y viven como se les da la gana. Entonces, no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y la cuarta pregunta es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Perdón, la tercera, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo estoy para cumplir un propósito de Dios, no un propósito humano. No es yo quiero lograr aquí, a ver, quiero tener 10 casas en este lugar para rentarle cuando sea. No, eso es terrenal. Dios te está queriendo hacer ver en esta mañana que tú tienes que trabajar para cosas eternas, no para cosas que no van a permanecer. Y Dios dice que la tierra, el cielo y la tierra pasarán. Hermano, esta tierra va a desaparecer. Ya sabemos el final de la historia. Andate a Apocalipsis 22 y hermano, si no, es el final de la historia. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, las cosas que nos queremos aferrar hoy son pasajeras. Y Dios te está diciendo te está dando una orden, trabajar por las cosas que permanecen. El alimento que permanece. Va a ser, hermano, la voluntad de Dios. Hay cosas que tú amas, que tienes que soltar. Porque si no las sueltas, te vas a morir con ellas o con ella. Es difícil soltar algo que amamos. Pero hermano, muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos amando cosas que son pasajeras. Entonces no tenemos por qué no es pasajero. ¿Y qué es pasajero? Porque es el mensaje de hoy. Cosas que son eternas. Son las cosas que vos tenés que empezar a amar. Y hermano, cuando vos hay algo que realmente no querés soltar, es peor que vos dejes que Dios te haga esto. ¡Pam! Yo de eso sé mucho. Porque cuando yo estaba en la iglesia, mi papá se sentaba ahí, mi hermano aquí y yo allí. Entonces mi papá estaba así.
cuando alguien se movía una mosca. ¡Oh! ¡Oh! Y en la iglesia no podía gritar, yo así que me vale. Pero me mojaba el dedo para hacerme así. Entonces arrastraba el pelo. Decía, mira qué digo el viejo. Qué arte de pegar. ¿Quién se lo habrá? ¿No será uno de esos 200 desgraciados espíritus que dicen, ¿no?, que le soplaron al oído el arma destructora al dedo? Ok, inquisidor. Y de eso sé. Pero hermanos, ¿sabés que tu oscorrón te lo pega a Dios? ¿Sabés cómo se te va a hundir la cabeza? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es preferible caer bajo mano de otra que bajo mano divina. Porque cuando Dios te castiga porque se enojó, es que nosotros siempre creemos que Dios es solo amor. Y también es fuego consumidor. Entonces, ¿habrá algo que estás amando que Dios te dice soltalo? Si no lo soltás ahora, vas a sufrir después. ¿Habrá algo? Deja que el Espíritu te diga. Yo, viste, no me meto en tu vida. Solo cuando vos me das lugar. En quinto lugar, dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían. A ver. ¿Confías en Dios? Pero confías. ¿Confías que si estás con una enfermedad, no necesariamente Dios te la va a quitar? No estoy hablando de que Dios tiene el poder para quitarte la enfermedad, sino que te dé la fortaleza para poder sobrellevar esa enfermedad hasta que te mueras. Eso es confiar en Dios. Porque Dios no sana a todo el mundo. Si no, nadie tendría, hermano. De todos los que iban a lavarse al estanque de Siloé, solo uno quedaba sano. Mi pregunta es, cuando Jesús fue al estanque de Siloé, ¿por qué no sanó? Que había una multitud y solamente sanó a uno. Siempre he enseñado que cuando alguien está pasando por enfermedad, Dios permite la enfermedad para que su alma se purifique. En ese tiempo de enfermedad, hermano, hay cosas que nosotros aprendemos, que la aprendemos en la enfermedad, hay punto. Cuando vos pasás por esa enfermedad, ¿viste? Entonces, ¿confías en el Señor? Cuando no tenés dinero, ponés la confianza en Él. O enseguida checás el banco Change. O el Wells Fargo. O el qué sé yo. ¿Cómo está tu confianza? Con esto no estoy diciendo que seas un abandonado en la vida. Claro que nosotros tenemos que ir viendo cosas. Pero cuidado, hermanos. Romanos 12 dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Dios pregunta, ¿confías en mí? Aunque no veas nada, ¿confías? Aunque no veas un atisbo de soluciones, aunque estés de rodillas todos los días pidiendo, Señor, dame un trabajo, ¿confías en Él? Porque, hermanos, si hay algo que tenés que saber, es que con los hijos de Dios trata Dios, no el demonio, no el diablo ni los diablos. Muchas veces Dios permite que los diablos nos sopapeen, pero a la larga ese diablo es un esclavo de Dios. Dios lo permite porque Él está mirando más adelante y Él sabe lo que te va a dar. Entonces, ¿confías en mis planes?, dice el Señor. Porque Dios dice en Jeremías, yo tengo planes para ti. Ay, hermano, pero los planes que Dios tiene para nosotros, para sus... Escúchame, Él es papá. Él es padre. ¿Qué padre le va a dar lo peor a su hijo? Un desgraciado. Dios no es desgraciado. Dios es agraciado. Y entonces lo que Dios te va a dar es lo mejor, lo bueno, lo agradable, lo que te va a gustar, en otras palabras.
pero confía en los planes del Señor. No te aferres. Suelta. Diría un evangelista que andaba haciendo liberación ahí en Argentina. Confías en mis propósitos. ¿Por qué querer cumplir tu propósito cuando Dios tiene algo mucho más elevado que son sus propósitos? ¿Confías en mi voluntad? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por último, y ahora, hijitos, tecnones, es en el griego. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, que es la parucía, no nos alejemos de él, avergonzados. La única forma de no alejarte de Dios avergonzado es permanecer en él. Permanecer en su palabra. Permanecer en sus consejos. Permanecer en él. No abandones el camino. La lucha la vas a tener el próximo domingo, el otro, el próximo miércoles, el lunes, el martes, todos los días. Pero no abandones el camino. A veces no entendemos que el Señor instituyó ciudades de refugio en el Antiguo Testamento para aquellos que podían correr a una ciudad para que no los mataran. Y eso simbólicamente son iglesias. Dios levanta iglesias en distintos lugares. Claro, hay una sola iglesia que es la de Cristo, pero me refiero a congregaciones. Dios levanta congregaciones para que sean una cobertura. Entonces hay gente que decide irse y no se da cuenta lo que va a perder cuando vos estás en una cobertura correcta. Por eso yo muchas veces también he dicho que hay iglesias de donde te tenés que ir. Te tenés que ir. Porque hermano, ahí hay cobertura. Si la cobertura justamente no trabajó la palabra en él, solamente suelta palabra, sin haberla trabajado. Entonces, hay una palabra y de hijito, permanezcan en mí, para que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él llegue en los aires, se pose sobre las nubes, dice que todo ojo le verá y entonces le vamos a ver. Y hermano, empieza, y vos anclado, parece que te metieron unos clavos en los zapatos y querés dejar los zapatos y no toma vuelo ni medio metro. Y entonces dice, se avergonzarán, mire cómo dice, y se alejarán de él. Pónete de pie, querido, querida. Mire esas 6 cosas. ¿Se trabó, Javi? Bien, hermano. Bueno, no era el tenor. Yo creo que Dios es barítono. El temor de Dios permanece para siempre. El temor de Dios. La justicia de Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Su voluntad permanece para siempre. Los que confían en Jehová permanecen para siempre. Y los que permanecen en Él, hermano, van a permanecer para siempre. Amén. Comprar sin dinero, dice el Señor. Compren sin dinero. Compren la sabiduría. Y no la vendan. Ahí está. Comprar cosas que a vida eterna permanecen. Oramos. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana querida. Decirle al Señor que querés tener estas cosas. Ahí donde estás con tu mente, entra a la pieza donde papá está allí. Sos hijo, tenés acceso, tenés entrada. Y si vos reconoces que te falta temor
de Dios. Dios dice que Él da abundantemente. A Él le gusta dar cuando nosotros pedimos cosas conforme a la voluntad de Él y que serán de beneficio para el reino. Dios siempre da. Hay un espíritu que Dios da a través de su espíritu y es el espíritu de temor. Decirle, Señor, yo quiero tener temor, no por miedo, sino un temor reverente que provenga de entender que todo aquello que yo haga va a tener consecuencias. Señor, necesito tener temor de ti. Pedile al Señor. Señor, quiero tener temor. Señor, yo no te quiero fallar. Y el temor tiene que ver con el amor. Es un temor a Dios, sabiendo que Él es un Dios lleno de amor, que dio todo por vos. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces no practicamos la justicia, que no somos justos, ni justos con Dios, ni justos con nuestro prójimo. ¿Sos justo a la hora de juzgar? La otra cosa importante es la palabra. La palabra va a permanecer para siempre. Todo va a desaparecer, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Amás la palabra de Dios. Buscás el consejo en la palabra de Dios. Ya sos consciente de que es tiempo de que empieces a hacer la voluntad de Él, no la tuya. Con cada cosa que Dios te dio, ¿estás cumpliendo su voluntad? Aunque mi querida hermana o hermano esté pasando por dificultades, por tormentas, confías en Él. Confías que Dios jamás dejó a uno de sus hijos tirado. Confías en sus planes, confías en sus propósitos, confías en su voluntad. Porque si no es así, ahora es el momento de pedir. Señor, quiero tener más fe, más confianza en ti. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Te has ido y has vuelto, y te has ido y has vuelto, y te has ido y has vuelto. Ahora es tiempo de permanecer. No te vayas. Padre, necesitamos como iglesia comprender en el Espíritu, Señor, de estas cosas que son inconmovibles, de estas cosas que las cosas de alrededor van a pasar, pero esas van a permanecer. Señor, queremos cosas eternas. Señor, anhelamos el temor hacia ti, la justicia, ser justos, practicar la justicia. Queremos permanecer, Señor, en tu palabra. Queremos hacer solo tu voluntad. Queremos confiar en ti, Señor, y no nos queremos mover del lugar donde tú nos has puesto. Padre, danos, por favor, de la abundancia de los tesoros que tú tienes, de estas cosas que son tan ricas. Danos como iglesia, Señor, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te quiero pedir un favor. ¿Le podés profetizar a uno, dos?
mirando como si ahora el loco que está en un manicomio soy yo. No te estoy preguntando en serio. Si te animás a profetizarle a uno o a dos y decirle, Dios cumplirá su propósito en ti. Eso es profetizar. Y es una palabra de Dios. Decirle, Dios cumplirá su propósito en ti. Y decíselo de corazón, hermano, a dos o tres. A dos o tres. Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Amén. Y amén. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Diga al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación.